Hoy vamos a conocer el movimiento de las sufragistas, concretamente a las suffragettes, en el Reino Unido. Nos encontramos con un feminismo que es claramente confrontacional y militante, y que da comienzo con la familia Pankhurst, concretamente con Emmeline Pankhurst. Emmeline era hija de una buena familia y tuvo una buena formación. Se casó muy joven con un abogado que también está muy implicado en la emancipación de las mujeres en el Reino Unido. Hacía pocos años que en la isla de Man se había conseguido el voto femenino, elemento que inspiró a muchísimas feministas de aquellos años en el Reino Unido. En aquella época había distintas asociaciones que luchaban por conseguir el voto femenino, pero la asociación o colectivo que vamos a analizar hoy es bastante distinto de los habituales. Después de formar parte de diversos grupos políticos, Emmeline Pankhurst fundó la Unión Social y Política de Mujeres en 1903. Se trataba de un grupo que buscaba tácticas un poco más agresivas para conseguir el voto femenino. Y es que Emmeline se había dado cuenta que en los distintos partidos en los que había estado, la cuestión del voto femenino siempre era un tema de segundas, una cuestión que ya llegaría con el tiempo y al que no se le daba más importancia. Acciones, no palabras, este será nuestro lema. Era la frase que utilizaba Emmeline para animar a sus compañeras. ¿Qué acciones realizaba la Unión Social y Política de Mujeres? Pues hacían muchas acciones, desde discursos, juntar firmas, empezaron un boletín informativo llamado Votes for Women, un mensaje muy claro, y también empezaron a hacer protestas frente al Parlamento. De hecho, son las responsables de la primera gran movilización en el Reino Unido, en el Hyde Park, una movilización masiva que reunió a 500.000 mujeres. Con el tiempo, las hijas de Emmeline también entraron a formar parte del movimiento. Concretamente, vamos a centrarnos en dos, en su primera hija, Christabel, y en la segunda hija, Sylvie. Hay que tener en cuenta que en aquella época no era común ver mujeres en las calles. De hecho, cuando había mujeres en las calles se las asociaba a prostitutas. Este hecho parece ser que propició que cuando las mujeres se manifestaban en las calles, facilitaba que los hombres las insultaran, se metieran con ellas e incluso la policía las pegara y las cogiera presas para ir a la cárcel. Las cárceles son un sitio muy importante en este momento, ya que cuando entraron las cárceles, las sufragistas se dieron cuenta de la situación en la que estaban las mujeres, y es por eso que empezaron a realizar huelgas de hambre para manifestarse en contra de su situación. Pero como los encargados de las cárceles no podían dejar morir a mujeres ahí dentro, empezaron a hacerlas comer a la fuerza. Y Emmeline nos cuenta que los ruidos de sus compañeras siendo forzadas a comer es lo peor que ha escuchado en su vida. Más adelante, el movimiento empezó a ser liderado por su primogénita, por Christabel, que empezó un activismo más radical. Y es que empezaron a actuar con violencia contra propiedades privadas, concretamente propiedades de miembros del Parlamento, miembros que estaban votando en contra del voto femenino. A raíz de este cambio en el movimiento, muchas mujeres dejaron el grupo, incluida la segunda hija de Emmeline, Sylvie, que decidió unirse al grupo socialista. Por este motivo, Sylvie y Christabel ya no volvieron a hablar nunca más y de hecho parece ser que no coincidieron nunca más juntas. Bien, pero aparte del voto femenino, ¿qué pedían las Pankhurst? ¿Qué pedían las sufragistas, las famosas suffragettes? Bien, pues la primera proclama que aquí tenemos y que seguro que conocéis es que lo privado es público y que lo personal es político. Esta proclama le servía para decir que aquello que ocurría en casa, la violencia doméstica, también era asunto de la política. Tenía que entrar ahí la justicia. Ellas igualaban la institución del matrimonio con la prostitución, ya que convertía a las mujeres en esclavas sexuales de los hombres, del mismo modo que lo eran las prostitutas. Y cuando defendían el argumento del voto femenino, se dieron cuenta que había un argumento en contra por parte de muchos hombres, que era que no todos los hombres podían votar, por lo que en vez de pedir solo el voto femenino, el sufragio femenino, se inclinaron a pedir el sufragio universal. Se podría decir que luchaban por la libertad de toda la ciudadanía. Dos últimos temas de los que hablaban. Ellas defendían la independencia económica de las mujeres, algo que por ejemplo Harriet Taylor y John Stuart Mill no defendían, pero sí que encontramos por ejemplo en Virginia Woolf en su obra Tres Guineas. Y finalmente decían que hombres y mujeres eran iguales, pero como los hombres habían tenido sometidas a las mujeres tantos años, ellos eran moralmente más débiles, ya que habían hecho un sistema que solamente les beneficiaba a ellos mismos. Y hasta aquí esta particular familia.